Señal directa. Buenas tardes. Con un cálido saludo para el Sistema Universitario de Radio y Televisión, aprovecho para enfatizar el honor de la atención de su amable audiencia. La actual Administración Federal se caracterizó desde sus inicios por una precaria atención a los asuntos internacionales porque en sus plataformas ideológicas de campaña siempre se sostuvo que la mejor política internacional es la local y de ahí se deberían derivar los pasos para la participación internacional. Ciertamente, como eslogan de campaña, tiene un fuerte impacto emocional en sus bases electorales al sugerir que la participación popular sea la que determine los movimientos que nuestro país desarrolle en los compromisos internacionales. De esta forma, el fortalecimiento de la candidatura y después administración tenían fuertes elementos para tratar de marcar la diferencia con las administraciones anteriores, pero sin ninguna articulación técnica o, en su caso, sin un plan claro de atención a la dimensión internacional. Los compromisos internacionales que mayoritariamente pasan por Estados Unidos tienen también otro componente, como lo es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Así pues, nos encontramos en la era de integraciones regionales de bloques económicos que permiten competir individual y aliadamente frente a otros bloques regionales económicos. De esta forma, México, Estados Unidos y Canadá han desarrollado un bloque de libre comercio que ha cambiado el perfil y estrategia de la proyección de cada país, que al mismo tiempo ha establecido reglas para una operación entre las tres economías. Actualmente, una de las controversias por las que pasa nuestro país tiene que ver con la solicitud de consulta que pidió en primera instancia el gobierno de Estados Unidos, seguido inmediatamente por el gobierno de Canadá, respecto de la solicitud formal para determinar una revisión y evaluación de las políticas energéticas mexicanas que contradicen las reglas establecidas en el TEMEC, en el que se determinan diferentes acuerdos para la competitividad comercial e industrial entre los tres países y así facilitar un libre comercio entre ellos y, de acuerdo con el espíritu con el que se creó, establecer un bloque comercial competitivo en el escenario del comercio internacional. Así pues, lo que constituye una consulta técnica entre las instancias dedicadas al seguimiento de los acuerdos comerciales de los gobiernos de los tres países se ha convertido inesperadamente en una disputa por la soberanía nacional, aunque ciertamente el único gobierno que sostiene esta postura es el mexicano. El tema tiene que ver con el trato desigual y eliminatorio de la competencia internacional en el desarrollo del sector energético, en el que México, sin definición de ninguna especie, privilegia la explotación de petróleos y energías eléctricas de las empresas paraestatales mexicanas. De esta forma, cuando las empresas canadienses y norteamericanas se sintieron eliminados comercialmente de competencia en esa materia, solicitan una consulta al gobierno mexicano para que se desarrolle un análisis técnico y se establezcan las argumentaciones que esclarezcan las políticas mexicanas sobre la materia y ver su concordancia con el TEMEC. De forma que lo que sigue es una etapa de técnica comercial, industrial y jurídica para solventar las discrepancias de interpretación entre los tres países. El problema que se le ha adicionado a este diferendo del TEMEC es que el gobierno mexicano está interpretando como una defensa de la soberanía nacional la ruptura de los tratados comerciales en los que México pretende dar un giro y no reconocer los acuerdos a los que nuestro país se comprometió. En este momento, nuestro país tiene un panel de controversias junto con el gobierno canadiense por la interpretación unilateral de los Estados Unidos en relación con las reglas de origen del sector automotor, que al igual que el reclamo que le hacen ahora al gobierno mexicano, Canadá y México solicitan que se rectifiquen las políticas norteamericanas y que haya condiciones de equidad en la competencia sobre ese mercado. El proceso está avanzando y no hay un llamamiento a la soberanía, sino a la articulación del establecimiento de las reglas que correspondan y que se acatarán de acuerdo con lo establecido en el TEMEC. Si bien las características de la presente administración han girado en torno a mucha inestabilidad en el seguimiento de los marcos legales e institucionales, la gran pregunta es si en las nuevas administraciones se mantendrá un eje como este en el desarrollo de los entendimientos comerciales internacionales. Se trata, en el caso de la solicitud de consultas sobre el sector energético, de un problema técnico de análisis y de solución y que, desde luego, no de las interpretaciones de un ambiente político.
De manera persistente ya se van definiendo las condiciones para las próximas administraciones y sobre todo para la próxima administración federal. Las interpretaciones personales de la actual administración tienen que ver mucho con la condición con la que se logró el inobjetable triunfo político electoral de 2018. Sin embargo, al margen del carisma actual, ¿cuáles serán las posturas que se asuman para la siguiente administración? Viendo a los aspirantes en juego, ¿qué tanto estarán en disposición de seguir sobre una línea estrictamente ideológica o sobre una de técnica y de negociación? Agradeciendo la participación en este espacio, reitero mis mejores saludos para el Sistema Universitario de Radio y Televisión, así como muy particularmente para su amable audiencia. Buenas tardes y muchas gracias.